Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos, con la temática titulada Herramientas y elementos de protección personal para el riesgo eléctrico. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Wilmer. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy. Dentro de la comunidad de prevención de riesgos eléctricos, hoy con una temática muy interesante, donde vamos a ver las herramientas y elementos de protección personal para riesgo eléctrico. Hoy estamos llegando ya a nuestra séptima estación dentro de este recorrido de la Ruta del Conocimiento en el Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo para este 2023. Ya vamos acercándonos hacia el cumplimiento de nuestros objetivos de este año. Espero que haya sido de mucha utilidad y como siempre digo en este punto de la acción educativa, vamos en el séptimo paso, pero no quiere decir que los 6 pasos anteriores hayan sido un requisito para poder entender lo que vamos a ver hoy. Son temas, sí, muy complementarias. De pronto podemos hacer alusión a unos temas que hemos visto en el pasado, pero pues tampoco vamos a quedar tan perdidos si no hemos podido participar en las acciones educativas anteriores. Por el contrario, los invito para que consulten Posipedia, www.posipedia.com.co, donde quedan el registro de las acciones educativas que vemos dentro de esta comunidad educativa, y no solamente sobre sobre esta comunidad educativa, sino sobre muchas más. Van a encontrar mucha información relacionada con todos los temas de interés para lo que buscamos en nuestras áreas, que es la prevención del accidente y la prevención de la enfermedad. Si bien es cierto, estamos en la comunidad de prevención de riesgos eléctricos, pero hay muchos elementos que son transversales a todos los sectores económicos. Entonces los invito a que no solamente consulten las anteriores acciones educativas de esta comunidad, sino también de las diferentes comunidades que seguramente van a encontrar información de mucha utilidad. Bueno, sin más preámbulo, los invito a que realicemos una evaluación inicial. Esta evaluación inicial tiene como propósito saber con qué conocimiento llegan y después al final cuál fue el nivel de absorción de ese conocimiento, y también nos sirve para saber, de acuerdo a los objetivos que tenemos planteados, en qué temas están claros los conceptos y en qué temas de pronto debemos tener una mayor profundidad. Entonces, sin más preámbulos, sin más cháchara, los dejo con Wilmer nuevamente para aplicar el test de evaluación. Wilmer, ayúdame por favor. Claro que sí, ingeniero. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. Los elementos de protección personal para riesgo eléctrico. A. Reducen las consecuencias de un accidente. B. Protegen los circuitos. C. Evitan accidentes. Daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la acertada. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Reducen las consecuencias de un accidente, un 64%. B. Protegen los circuitos, un 3%. C. Evitan accidentes, un 33% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta.
Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir A. Ficha técnica del EPP. B. Manual de uso del EPP. C. Las respuestas A y B son correctas. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Ficha técnica del EPP un 1%. B. Manual de uso del EPP un 4%. C. Las respuestas A y B son correctas, un 95% de respuesta. Nos iremos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Un elemento de protección personal. A. Es un control complementario al riesgo. B. Sobran si hay controles administrativos. C. Sobran si el trabajador es experto. 15 segundos para responder. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Es un control complementario al riesgo, un 97%. B. Sobran si hay controles administrativos, un 3%. C. Sobran si el trabajador es experto, un 0% de respuesta. A nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Patarroyo. Wilmer, muchas gracias. Bueno, veo que hay mucha, como decía la última pregunta, mucho trabajador experto, perdón, porque hay bastante aproximación. Solo la primera pregunta hay algunas variaciones allí. En las otras dos, pues hay bastante interiorización del conocimiento. Pero bueno, estamos actualmente en sala más o menos unos 140 personas, algo más de 140 personas, 154 en este momento e incrementando. Vamos a ver cómo nos va hacia el final con las personas que se terminen de conectar. Importante también indicarles que el chat de preguntas está abierto, entonces son bienvenidas todas sus inquietudes, sus preguntas, sus reflexiones, sus comentarios, sus saludos, son bienvenidos. Entonces los invito para que utilicemos esta herramienta para poder tener como esa comunicación más fluida. Con mucho gusto, si hay alguna pregunta en la que no se pueda responder inmediatamente, pues tomaré nota y con mucho gusto pues trataré en la medida de las posibilidades del conocimiento hacer la investigación correspondiente y poder dar la respuesta, porque pues como lo dice la diapositiva que tenemos ahí presente, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo, y es muy importante fomentar estos procesos de capacitación, de educación y aprendizaje, porque a través de esta herramienta pues logramos, como lo decía Nelson Mandela, cambiar el mundo. Bueno, ustedes ya conocen esta mecánica que tienen las acciones educativas que desarrollamos. Inicialmente realizamos el test de evaluación, ya muy ampliamente explicado cuál es el objetivo de ese test inicial. Después hacemos la presentación, que pues uno podría decir una presentación magistral de herramientas y elementos para protección personal, pero como les digo, tratemos de que sea una presentación interactiva donde ustedes formulen también preguntas e inquietudes para irlas respondiendo de acuerdo a los objetivos que hemos planteado. Y por último, volvemos a retomar las mismas preguntas que acabamos de hacer en la evaluación inicial, con el objetivo de que aquellas personas que de pronto no quedaron con los conceptos claros y que pueden tener una respuesta equivocada o por la pregunta confusa o por el concepto confuso, pues podamos dar totalmente claridad en este aspecto. Esto es que, si bien es cierto, la evaluación inicial simplemente plantea las preguntas con las respuestas, en la evaluación final hay una retroalimentación de las preguntas indicando cuál es la respuesta correcta y por qué es esa respuesta correcta en caso de que haya alguna inquietud. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta acción educativa? Vamos a hacer esa comunicación a ustedes, señores participantes, sobre las características de las herramientas y los elementos de protección personal usados para el control del riesgo eléctrico. ¿Cuáles son esas características? Algunas generales, algunas muy específicas que se debe cumplir para este riesgo tan particular como es el contacto con la energía eléctrica. ¿Cómo pretendemos lograr este objetivo general? Lo pretendemos cubrir a partir de 3 objetivos específicos. El primero, hacer una definición de elementos de protección personal para riesgo eléctrico. Hace unos años decíamos una definición de elementos de protección personal no existe.
Ya hace un tiempo ya hay una definición de elementos de protección personal y también hay una definición de elementos de protección para el riesgo eléctrico, pues apoyados en estas normas, resoluciones y decretos que han sido expedidos en los últimos años para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por un lado, y también para el sector eléctrico, para las empresas de generación, transformación y comercialización de energía. El objetivo 2 es comunicar las características de desempeño de las herramientas y los elementos de protección personal para riesgo eléctrico. Son muy específicas y muy particulares esas características de desempeño porque pues deben cumplir con dos aspectos fundamentales. Uno, esos aspectos de dureza, esos aspectos de integridad física de la herramienta como tal, de la integridad mecánica de la herramienta, porque finalmente esas herramientas van a hacer un trabajo mecánico. Y el elemento de protección personal también debe tener una resistencia mecánica a impactos, a protección de golpes, a protección de pronto de machucones, a protección de energías diferentes a la eléctrica como la energía térmica o la energía mecánica de vibración, del ruido. Pero adicionalmente a tener esas características de desempeño, los elementos de protección personal deben tener características de protección hacia la energía eléctrica. Entonces, eso es lo que vamos a comunicar, cuáles son esas características de desempeño que deben tener tanto elementos como herramientas. Y en tercer lugar, hacer esa socialización del conocimiento, esa evaluación hacia el final sobre los conceptos que vamos adquiriendo sobre elementos de protección personal y herramientas para la protección del riesgo eléctrico. ¿Qué podemos empezar a mencionar? Empezó mencionando el decreto 1072. El decreto 1072, que es una compilación de decretos en el cual se compiló el 1443, donde se estableció la forma, el contenido de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. En este decreto habla sobre las medidas de prevención y protección. Y en el artículo 224624, es decir, en el capítulo 6, que es sistemas de gestión, en el artículo 24 de ese capítulo 6, pues nos dice que los elementos de protección personal tienen el propósito de reducir la exposición a los peligros. Entonces aquí ya nos indica que un elemento de protección personal nunca va a evitar un accidente. El propósito es reducir esa exposición que vamos a tener a un peligro existente en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque ese peligro que está en el lugar de trabajo pues tiene ese potencial de causar algún tipo de efecto negativo en nuestras condiciones de seguridad y pues también podríamos decir de salud. Entonces nos continúa diciendo este artículo que el elemento de protección personal es considerado como el último nivel de control a implementar en la jerarquía de control de riesgos laborales. Y aquí, pues, sí hay mucho para cuestionar. Algunas personas, o muchas personas, no sé, no están de acuerdo con que haya una jerarquía de los controles. Es mi caso particular, eso ya es un concepto técnico individual que a lo mejor su ARL positiva tiene un concepto diferente, a lo mejor ustedes mismos como técnicos prevencionistas o como usuarios de los elementos de protección personal pueden tener un concepto diferente. Para mí, Julio Patarroyo, mi concepto es que no debe haber una jerarquía del control de riesgo y mucho menos considerar un elemento de protección personal como el último nivel de control a implementar, porque le está diciendo uno, vea, si usted tiene todos los demás niveles, pues no tiene necesidad de implementar un elemento de control personal, un elemento de protección personal, porque pues ya tiene controlado el riesgo en teoría con la jerarquía de los controles. Y esta es la que presenta el decreto 1072. El decreto 1072 nos dice que en la jerarquía de los controles primero está la eliminación, después está la sustitución, después están los controles de ingeniería, los controles administrativos y por último, como lo dice allí, es el elemento de protección personal. La eliminación, pues cuando hablamos de que el riesgo se presenta por una probabilidad con una consecuencia, pues si eliminamos la probabilidad o eliminamos la consecuencia en una fórmula matemática,
pues alguno de los dos valores es 0, pues sencillamente el riesgo no existe. No hay probabilidad de contacto, no hay gravedad en el contacto, pues el riesgo es 0. En la sustitución es cambiar alguno de los dos por un elemento que sea más amigable, por llamarlo de alguna manera, y que por lo tanto busque como ese beneficio cualitativo en esa calificación que posteriormente le vamos a dar a la probabilidad de la consecuencia. Los controles de ingeniería pues van basados en el diseño, en establecer formas de trabajo diferentes a través de diseñar dispositivos o elementos que me permitan hacer un trabajo seguro. Y los controles administrativos pues son todos esos procesos como permisos, como señalización, como demarcación, como procedimientos de trabajo, como la capacitación y entrenamiento para poder hacer el control de ese peligro específico. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la 1072, primero debemos buscar en esa jerarquía y el último que debemos buscar es el elemento de protección personal. A mí me parece, vuelvo y lo digo con todo respeto, pues no es lógico porque no es lo que uno ve en el campo de trabajo. No es lo que uno ve en el entorno de trabajo, en el entorno laboral. Donde en el entorno laboral, más especialmente en nuestro sector y nuestra comunidad de prevención del riesgo eléctrico, pues sencillamente tenemos que hacer algo básico y fundamental para realizar un trabajo que es el permiso de trabajo. Y sin permiso de trabajo, sencillamente no hay trabajo. ¿Y qué es el permiso de trabajo? Un control administrativo. Allí no vemos ni la eliminación, ni la sustitución, ni controles de ingeniería. Seguramente en el cuestionario o en el ATS, en el análisis de seguridad del trabajo que se haga de la labor, de la tarea, seguramente vamos a ver qué controles existen. Pero vamos a suponer hay eliminación y uno puede contestar en ese permiso, no hay eliminación, el riesgo está. ¿Hay sustitución? No. ¿Hay sustitución? ¿Hay un control de ingeniería? No, no hay un control de ingeniería. ¿Hay quien firme, una persona responsable? Sí, aquí está. Y la persona cuenta con los elementos de protección personal de seguridad eléctrica. Muestre, pues sí, tiene calzado, tiene ropa ignífuga, tiene guantes dieléctricos. Sí, los elementos de protección personal están de acuerdo a una norma con protección dieléctrica aprobado, y ya con esos dos elementos se autoriza el trabajo. Así no haya un control de ingeniería, así no haya una sustitución, así no haya una eliminación, pero hay un control que es el control administrativo y el elemento de protección personal. Entonces en campo se convierte como los necesarios y los primeros a implementar el permiso y el elemento de protección personal, contrario a lo que nos dice el decreto 1072, que es considerado como el último nivel de control a implementar. Yo diría que es al contrario, es el primer nivel de control a implementar, porque adicionalmente dice después en la definición que también nos trae el decreto 1072, que es lo que tengo ahí en rojo, deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control. Y pues esto es como también contradictorio, porque estas medidas de control que hay en la jerarquía de los controles, o la mal llamada, en mi concepto, jerarquía de los controles, lo que debe verse es como un abanico o como un portafolio de controles, los cuales uno todos debe usarlos de manera complementaria. No es que el elemento de protección personal es complementario al control de ingeniería o al control administrativo, entonces el único complementario es el elemento de protección personal. No, todos son complementarios unos con otros. Y así como el riesgo, cuando hay riesgos o hay condiciones de peligro, perdón, presentes simultáneamente en un entorno laboral y cada una de ellas no suma, adhiere o multiplica la otra condición de peligro, sino por el contrario la potencializa. Así mismo sucede con los controles. Cuando tenemos un portafolio de controles que podemos tomarlos como complementarios, sencillamente no son complementarios porque no se suman, potencializan su nivel de protección. Entonces, no debe ser tomado, como lo dice la definición, en mi concepto, como una manera complementaria a las demás medidas de control, sino todas ser complementarias unas con otras y de acuerdo al análisis
del entorno, al análisis de peligros, al análisis de riesgos, definir cuáles son necesarias, por un lado, cuáles son viables, cuáles son aplicables, cuáles definitivamente no podemos utilizar, pero sí o sí, siempre en nuestra condición, en nuestra comunidad, sí o sí, siempre, siempre, siempre hay dos que no pueden faltar: el control administrativo y el elemento de protección personal. Y si hay una opinión diferente, pues claro, bienvenidas, vuelvo y les digo, los invito a que participen con sus comentarios y reflexiones en el chat de preguntas. La definición entonces del elemento de protección personal la encontramos en este artículo, en el mismo artículo 24, donde nos dice que se debe utilizar de acuerdo a la jerarquía de los controles. Y nos dice que son medidas basadas en el uso de dispositivos, de accesorios, de vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños. Entonces, fíjense que el elemento de protección personal va más allá de lo que conocemos normalmente, que el elemento de protección personal es el guante dieléctrico o el casco electricista, el casco dieléctrico o unas botas dieléctricas, sino también puede ser un dispositivo, puede ser un accesorio, puede ser una vestimenta, la ropa de trabajo, que debe tener también determinadas características y condiciones, y que se las pone el trabajador, que las usa el trabajador, que debe colocárselas, que deben tener una talla de acuerdo a las dimensiones antropomórficas del trabajador. Y otra situación que dice, y aprovecha aquí en este decreto a indicar en este artículo donde está haciendo la definición, dice que el empleador debe suministrar elementos y equipos de protección que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Y ahorita hacia el final vamos a ver cuáles son las disposiciones legales vigentes. Porque pues en realidad es muy escaso lo que hay específico sobre el elemento de protección personal, a diferencia de esto que encontramos en del 2015 y a diferencia de lo que encontramos en la resolución 5018 del 2019. Lo demás lo podemos encontrar por allá en 1979, en el artículo 177 de esta resolución 2400, como les comento, del año 1979. Ya mencionamos que deben usarse de manera complementaria, ya hice mi reflexión sobre complementario, debe ser más bien, todos son complementarios, pero sí hay una premisa que es fundamental y muy importante que establece este decreto, que no deben ser usados de manera aislada y deben usarse de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Pero esa identificación de peligros y evaluación de riesgos debe darse para todo ese portafolio de medidas de prevención y control, incluyendo los elementos de protección personal e incluyendo las herramientas que en este caso no es un elemento de protección personal, no es un equipo de protección personal, pero sí lo podemos tomar como un dispositivo, un accesorio que vamos a utilizar y que debe ser totalmente seguro para garantizar que el elemento de protección personal que está utilizando el trabajador, pues igualmente está siendo respaldado por una herramienta segura, por una herramienta que nos va a garantizar también un nivel de aislamiento. Bueno, está aquí revisando a ver si hay alguna pregunta. Los siento muy tímidos para preguntar o para complementar o para exponer sus opiniones. Bueno, les decía que sobre elementos de protección personal es muy poco lo que hay, lo que encontramos en este artículo 24 del decreto 1072, pero específicamente en nuestro sector, en el artículo 32 del anexo técnico de la resolución 5018, nos dice que las empresas que realicen trabajos en el sector eléctrico, y fíjense que dicen las empresas que realicen trabajos en el sector eléctrico, no las empresas del sector eléctrico. O sea, cualquier empresa que realice trabajos en el sector eléctrico debe tener, como lo indica la 1072, una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Matriz de peligros, panorama de riesgos, matriz de factores de riesgos, como la denominen. Y deben suministrar, de acuerdo a esta matriz, de acuerdo a las labores que están establecidas y a los niveles de riesgos, los elementos y equipos de seguridad que requieren para la ejecución de los trabajos, que no necesariamente todos esos elementos y equipos son para protección eléctrica.
porque se puede requerir una protección mecánica, porque a través de una protección mecánica el elemento eléctrico está protegido, ¿sí? Entonces, debe, por un lado, garantizar ese análisis de peligros y riesgos para saber cuál es el elemento de protección que requiere, y adicionalmente, debe considerar la reposición de ese elemento de protección cuando suceda o el deterioro o la pérdida. Entonces hay que pensar que estos elementos de protección personal no es dotación, no es una dotación que se entrega 3 veces al año, como lo dicta el Código Sustantivo del Trabajo, como lo dicta como se establezca en el Reglamento Interno de Trabajo de acuerdo al Código Sustantivo, donde en esos tiempos específicos del año se entrega el elemento de protección y si se le perdió, se le dañó, se le rompió, entonces se espera hasta la próxima dotación. No. Estos elementos de protección personal, de seguridad eléctrica, y está en lo digo de seguridad eléctrica porque está en el anexo técnico del reglamento de la resolución 5018, habla de elemento de protección eléctrica, pero igual funciona para todos los elementos de protección personal. No es una dotación, por lo tanto, no se entregan en determinadas fechas específicas. Se entregan cuando sea necesaria una reposición o cuando por su deterioro o pérdida sea requerida. Y para reposición, y ahorita lo vamos a complementar un poco más adelante, es importante considerar cuáles son la vida útil del elemento. Y la vida útil del elemento es muy diferente a su, ¿cómo llamarlo? Como a su garantía. ¿Qué garantía tiene el elemento de protección? No, 1 año o 5 años. Entonces el elemento va a durar 5 años. No, el elemento le puede durar 1 mes. Porque es que depende de las condiciones de uso. Otra cosa diferente es que sus características en condiciones normales, sus características de protección en condiciones normales, está probado por las pruebas o la norma que cumple, que son estables durante determinado periodo de tiempo, a determinados niveles de tensión, a determinados niveles de abrasión, a determinados niveles de trabajo. Pero esa normalidad puede verse afectada por las condiciones de uso e incluso en el primer uso ya perder sus características o sus condiciones o sus propiedades de protección sencillamente porque hubo un daño físico del elemento. Entonces ahí hay un deterioro o pérdida que es muy contrario o muy diferente a la garantía que pueda tener el producto sobre protección. Entonces es muy importante considerar esa situación. De aquí adelante, pues como les digo, es muy poco lo que hay sobre normas, pero sí uno puede, con base en la experiencia y especialmente con base en un trabajo que se ha hecho durante varios periodos, digo varios periodos porque es como por etapas, en la que he tenido posibilidad de participar de la mano con el Ministerio de Trabajo, de la ARL Positiva, de algunas empresas privadas que suministran elementos de protección personal y algunas empresas, también personal técnico de algunas empresas, pues hemos tratado de realizar, y digo hemos, porque pues he participado, como les digo, en esas mesas de trabajo desde hace más de 20 años, en mi generación, en mi era, en mi experiencia laboral, porque seguramente atrás, pudieron haber hecho esfuerzos también por parte del ministerio y la empresa privada, pero de lo que yo conozco desde más o menos el 2001, 2002, más o menos como les digo, 20 años, 21 años, 22 años, esfuerzos para elaborar un reglamento técnico de elementos de protección personal. Así como también en esa época se empezó a trabajar el reglamento técnico de trabajo en alturas, que vio la luz en el 2008 con la resolución 3673. También se trabajó el reglamento para espacios confinados, que ese sí se demoró un poquito más, hasta la resolución 0491, que salió hace unos 3 años, 4 años. Se trabajaron una serie de reglamentos para el asbesto, también se empezó a trabajar en ese momento, ese sí creo que fue de los primeros que salió. Se empezó a trabajar el reglamento para elementos de protección personal. Ese sí ha dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, con base en esa experiencia recogida de diferentes actores, de diferentes sectores, pues hay unos requerimientos generales que uno se atreve a utilizar, que si bien es cierto no están normalizados, reglamentados o son de obligatorio cumplimiento,
pues sí son una buena práctica para considerarla, de qué deben tener los elementos de protección personal. Y como se decía, pues cada empresa, de acuerdo a su análisis de riesgos, debe definir el tipo de protección especial que requiere, considerando precisamente, cuando estamos hablando ya específicamente del riesgo eléctrico, esa exposición a corrientes de cortocircuito y considerando las condiciones más desfavorables del caso. O sea, cuál puede ser el peor escenario, y sobre ese peor escenario, pues nos vamos a ir con el elemento de protección personal, que si no está reglamentado legalmente, sí hay normas técnicas que nos dicen, bueno, aquí puede haber un análisis de exposición aquí hay una exposición a arco eléctrico, aquí hay una corriente de paso, aquí hay corrientes de cortocircuito, aquí hay este nivel de tensión. Por lo tanto, las normas técnicas me dicen que los mejores elementos o más eficientes son los construidos con estas condiciones o estas características. Igual considerar no solamente el contacto directo, sino también el arco eléctrico. Y pues como nos recomienda también la resolución 5018 en este caso, nos dice que la ropa de protección contra arco eléctrico debe ser conforme con la categoría y peligro del riesgo establecida por la norma NFPA 70E. ¿Cuál es esa categoría de peligro? ¿Qué nos arrojan los estudios de peligro de arco eléctrico que se realizan con el propósito? Y ahí entonces empezamos a definir qué tipo de vestimenta y de elementos de protección personal se requieren. Muy importante también, y pues no lo necesitamos una norma específica porque están las normas generales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en el mismo Código Sustantivo del Trabajo, las empresas deben capacitar a todos los trabajadores sobre uso, mantenimiento, inspección y almacenamiento de los elementos de protección personal. Podemos desarrollar nosotros un programa muy riguroso, un programa muy específico sobre los elementos de protección personal, sobre las necesidades de los elementos de protección personal, definir que para mi situación de peligro y riesgo, esta es la lista de elementos de protección personal que yo requiero. A eso le denominaría homologar los elementos de protección personal, saber mi riesgo y saber qué encuentro en el mercado de elementos de protección y decir, estos se acoplan bien a mis necesidades. Estos son los que protegen para mi nivel de tensión, para el tema de arco eléctrico que pueda tener, para las fugas de cortocircuito. Es decir, esos son los elementos de protección. Pero si el trabajador no está dispuesto a usarlo, o si el trabajador no está capacitado en cómo usarlo, porque es un dispositivo, un elemento, un vestuario que él se tiene que poner, y se lo tiene que poner de forma correcta. Si no sabe cómo usarlo, si no sabe qué tipo de mantenimiento debe realizarle, o cómo debe ser su inspección para determinar si está en condiciones de que mantengan su integridad física, o después de usado, cómo lo debo guardar para que al otro día o en la tarde o en el siguiente uso esté en esas condiciones, pues sencillamente el mejor elemento que pude haber escogido no va a servir absolutamente de nada, porque puede sufrir un daño o un deterioro o simplemente un mal uso, y voy a tener ahí una falsa sensación de protección. Otros requerimientos generales, y lo decíamos hace un momento con esa jerarquía de los controles. Ningún trabajador debe iniciar labores sin usar el equipo de protección requerido. Entonces ahí es donde me voltea todo ese concepto de que el elemento de protección es el último nivel o la última opción en la jerarquía de los controles. Sin embargo, yo no he visto ninguna norma que diga ningún trabajador debe iniciar labores sin eliminar el riesgo. Dice obviamente ningún trabajador debe iniciar labores sin controlar el riesgo. Eso sí, pero no dice ningún trabajador debe iniciar labores sin eliminar, tampoco dice sin sustituir, tampoco dice sin controles de ingeniería, y en muchas ocasiones tampoco dice sin controles administrativos. Pero sí específicamente hay esta norma que dice ningún trabajador debe iniciar labores sin usar el equipo de protección personal. Y si estamos hablando de las tareas de alto riesgo, como eléctrico, alturas, confinados, ningún trabajador debe iniciar labores sin ese control administrativo que se llama el permiso de trabajo.
Entonces, es muy importante considerar y tener en cuenta esto. Y obviamente, es importante que dentro de su programa de prevención la empresa implemente ese esquema o ese cronograma y ese procedimiento, esos pasos para la inspección de elementos y equipos de seguridad y de protección personal. Ahora, hasta ahora, los elementos que hemos mencionado, y seguramente ahorita vamos a mencionar otros, es responsabilidad de la empresa. Ustedes saben que en este matrimonio, trabajador-trabajadores, trabajador-trabajadores, empleador o empleador-empleados, pues es como un matrimonio, donde una parte, que es el empleador, la empresa, tiene la obligación, tiene la responsabilidad de ofrecer garantías, seguridad y protección a sus trabajadores. Garantizarles un ambiente seguro, un ambiente saludable y unos elementos y unas herramientas que mantengan esa seguridad y esa protección al trabajador. Pero así como está esa responsabilidad del empleador, como reciprocidad, como empleados, tenemos la obligación en el uso y el cuidado del elemento, la obligación de usarlo y la obligación de cuidarlo, la obligación de inspeccionarlo. ¿Inspeccionarlo cuándo? Antes y después de cada uso. No es diario, no es semanal, no es mensual, no es una vez al año, sino es antes de cada uso y después de cada uso para encontrar si hay alguna anormalidad, si está en mal estado y poder gestionar la reposición del elemento. Igualmente, pues nos indica esta resolución 5018 en análisis técnico que todos los procesos del sector eléctrico se deben tener disponible un kit para hacer la condenación del circuito, para hacer el bloqueo, para hacer el etiquetado y para poder liberar las energías peligrosas que podamos encontrar. Ahora, recomendaciones, porque estas son recomendaciones que pueden ser transversales, que algunas las podemos encontrar en el Código Sustantivo del Trabajo, otras no son tan claras, etcétera, pero con base en la experiencia uno puede empezar a formular una serie de recomendaciones para su programa de prevención de riesgos relacionados con los elementos de protección personal en las responsabilidades del empleador. Primero, es responsabilidad del empleador y ya está establecido en varias normas que debe suministrar un elemento de protección personal. Pero más allá de decir, es que tiene que suministrar el elemento de protección personal, es qué tipo de elemento de protección personal debe suministrar. Si no hay un aspecto normativo que nos diga, es que debe cumplir con la norma XXX. Hay una norma mexicana, hay una norma peruana, hay una norma americana, hay una norma australiana, hay una norma brasilera, una norma europea. No nos especifica qué norma, pero sí nos dice que deben cumplir unas condiciones, las condiciones que mitiguen el efecto de la exposición al riesgo. Recuerden que no va a evitar el accidente, va a disminuir sus consecuencias. Que se deben ajustar a las características físicas del trabajador, antropométricas, que el trabajador, tamaño de las manos, tamaño de la cabeza, de la cara, sus dimensiones corporales. Entonces tiene que usarlo, si es un elemento que usa el trabajador, debe venir a la talla del trabajador. Que se ajusten también a las necesidades de las labores que desempeñan, que si necesita algo de motricidad, de agarre, pues que le permitan hacer ese agarre. Seguramente va a ser dificultoso para algunos elementos de protección que por sus características y necesidades de protección y de aislamiento, pues tienen una rigidez determinada, pero igual deben facilitar la realización del trabajo. Y que cuenten con la información necesaria con respecto a la reposición, limpieza, uso, limitaciones, mantenimiento, almacenamiento, disposición final. Todo esto que debe ser información documentada, que como todo sistema de gestión debemos contar con información documentada, y esa información documentada fundamentalmente en dos elementos que veía por ahí como el 97% de acierto, en la ficha técnica y en el manual del usuario. Muy importante esta información, que alguna se puede usar como base para complementar la información del otro, pero así como los elementos de protección que son complementarios, esta es información complementaria que necesitamos en nuestros procesos de prevención. ¿Qué otras responsabilidades tiene el empleador? Proporcionar la capacitación a los trabajadores, como lo hemos mencionado. Si el trabajador no sabe cómo usarlo, cómo almacenarlo, cómo mantenerlo, cómo ponerse el equipo, el elemento de protección, pues difícil va a ser que lo proteja. Garantizar que los trabajadores utilicen elementos de protección personal, y esta garantía va desde esa misma capacitación
empieza desde la capacitación y es más, no empieza desde la capacitación, empieza desde más atrás en ese proceso de selección del elemento de protección, haciendo partícipe al trabajador en la elección del elemento de protección personal para que esté dispuesto a utilizarlo. Y pasando por todas las aspectos, las variedades para garantizar el uso del elemento por parte del trabajador, e incluso llegando a la aplicación del reglamento interno de trabajo o del reglamento de higiene y seguridad en caso de que el trabajador no utilice el elemento de protección. Identificar y señalar las áreas de trabajo en donde se requiere el uso obligatorio de elementos de protección personal. Hay unas partes donde pueda que no sea obligatorio, pero otras donde necesariamente sí o sí debe tener elemento de protección. Y como ya les mencioné, pues que el trabajador esté involucrado en el proceso de selección. Muy importante manejar también este proceso de los elementos de protección personal a través de un programa administrativo o un programa de gestión de elementos de protección personal. Un programa de gestión donde se incluya la selección, el suministro. Entonces, fíjense que ya uno se va no solamente a la necesidad que tenemos en nuestra área de trabajo, sino quién me suple esa necesidad y cómo garantizo que esa necesidad que tengo esté permanentemente suministrada, esté permanentemente alimentada o esté permanentemente solucionada. Porque compro un elemento de protección personal que es espectacular, esta fue la solución, y cuando voy a hacer la reposición, no hay, estamos en importación y se nos demora 3 meses la importación. Y mientras tanto la seguridad del personal. ¿Qué? Entonces hay que hacer el programa administrativo donde incluya todos estos elementos, donde haya un listado, un inventario de los elementos de protección personal, donde cuente con ficha técnica, donde cuente con manual del usuario, donde cuente con el plan de inspección, donde cuente con los criterios para desechar el elemento de protección, donde establezca procedimientos de uso y mantenimiento, donde tenga un programa de capacitación continua de inducciones y reinducciones sobre el uso del elemento de protección personal, donde de pronto para algunos elementos requiere algún tipo de concepto médico para el uso. Y uno dice, no, concepto médico para usar unos guantes, pero concepto médico para utilizar un casco, ¿no? Pero hay algunos otros elementos que se pueden utilizar en el sector eléctrico como un respirador porque va a entrar a hacer un mantenimiento a un transformador donde también hay polvo, pero necesito que tenga esa electricidad, pero un respirador seguramente necesita un concepto médico para revisar si lo puedo usar o no lo puedo usar, si siento claustrofobia al ponerme algo en la cara o si tengo la suficiente capacidad respiratoria para pasar ese material, el aire a través de los filtros. Establecer indicadores del sistema de gestión, cómo voy a medir si es efectivo o no. La participación de los trabajadores a través del comité paritario, de los mismos trabajadores directamente, y también pues cómo se ejerce esa vigilancia y control sobre el uso del elemento de protección personal. Y como empleados pues también tenemos responsabilidades y es participar en esa evaluación, participar en capacitaciones, en entrenamientos, usar los elementos de protección personal, inspeccionarlos antes de cada uso y en caso de que haya un daño o un deterioro, pues hacer esa comunicación, esa información de que el elemento está dañado y que debe ser necesariamente retirado del servicio y repuesto por uno nuevo. Hago un paréntesis aquí a ver si hay. Aquí me dice Ana Julia González, yo invertiría la jerarquía de los controles, pero sí es cierto, todos se completan. Totalmente de acuerdo, Ana Julia. Yo también haría esa inversión, o sea, inversión no. Bueno, invertiría la jerarquía de los controles. Para mí es más importante el elemento de protección, los controles administrativos, más importante en el sentido que son los que hay que utilizar y sin eso no se puede trabajar. Si hablamos de más importantes, todos son iguales de importantes, deben complementarse y como lo dice la misma norma, afortunadamente también lo menciona, pues de acuerdo al entorno de trabajo, pues seleccionar cuáles son los que me hacen esa mezcla ideal para poder lograr la protección que requiero. David Amaya pregunta, buenos días. Si el empleador en el área de trabajo decide no proporcionar elementos de protección al colaborador, pero este sí lo considera necesario, ¿quién tendría la razón para llevarse a cabo una tarea?
esa no es decisión del empleador, decir sí o no. La decisión está inicialmente pues en cabeza de un administrador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que en ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo determina en la matriz de peligros y riesgos cuáles son las condiciones que se encuentran y cuál es la forma de controlar esos peligros y riesgos que hay en las áreas de trabajo. Y allí es donde se toma la decisión si es necesario o no es necesario. Pero aún así, el trabajador dentro de su autonomía puede levantar la mano y decir, yo considero que sí y necesito, por favor, que me entreguen elementos de protección personal y hacer ese análisis entre las dos partes de por qué sí o por qué no es necesario en ese sentido el elemento de protección personal. Ok. Bueno, ¿qué otras responsabilidades tenemos como empleados? Muchas gracias por las preguntas y por la participación, señores. Mantener óptimas condiciones de higiene y almacenamiento, ese es el cuidado del elemento de protección personal. Y obviamente esos van de acuerdo a las instrucciones de un fabricante, no alterar ni modificar las condiciones originales, informar al empleador o jefe inmediato cuando requiera un elemento de protección personal. En términos generales, cuidar el elemento y alzar la mano cuando sintamos que el elemento ya no está protegiendo o que necesitamos que ese elemento sea necesario reponer. Información documentada, claro, diversa información documentada, un listado, un inventario donde esté el nombre del elemento, la actividad en la que se utiliza, el puesto, el área, el segmento corporal, cuáles son las normas técnicas que pueden aplicar, las particularidades físicas o fisiológicas que se requieren para el uso del elemento de protección, si son compatibles o no son compatibles con otro elemento de protección personal. Documentar todo esto, pero específicamente en dos documentos que son fundamentales, la ficha técnica y el manual del usuario. Toda esta información del nombre del fabricante, la referencia, el nombre del elemento de protección, imágenes del elemento, las aplicaciones donde es funcional el elemento de protección y también donde definitivamente no es funcional. ¿Cuáles son esas condiciones de trabajo para el cual es funcional y cuáles son las condiciones de trabajo donde no se puede utilizar? Las especificaciones técnicas del elemento de protección personal, las normas que cumple, las características, los materiales, los peligros para los cuales está diseñado. Es muy importante que esa información se contenga en la ficha técnica. Y el manual del uso, el manual del usuario. ¿No? Pues que un guante necesita un manual del usuario. Sí, claro. Todos los elementos necesitan un manual de uso, de cuidado, de mantenimiento, de las condiciones de trabajo, de las limitaciones, de la configuración funcional, de cuáles son los aspectos relacionados para evitar daños al elemento de protección personal, de cómo se lo pone, cómo se lo quita, cómo lo guarda, cómo lo configura o lo usa con otros elementos de protección personal, cómo le hace el mantenimiento, la limpieza y también cuáles son las limitaciones y advertencias que hay sobre el elemento de protección personal. Esto digamos como recomendación. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué tenemos en la legislación colombiana sobre elementos de protección personal? El grueso de la legislación colombiana en elementos de protección personal, adicional a lo poco que está en el decreto 1072 de la jerarquía de los controles y en la resolución 5018 en el artículo 32 del anexo técnico, pues está en este artículo 177 de hace 44 años, de la resolución 2400 del 79. Y nos habla en términos generales. Protección de rostros y ojos, se deben usar anteojos con pantalla adecuados para toda clase de proyección de partículas, sustancias líquidas, gaseosas, etc. Anteojos protectores especiales contra radiaciones luminosas. Capuchas de protección con visera absorbente para protecciones o procesos que se realicen en hornos térmicos. Y fíjese que el riesgo eléctrico poco menciona, es más como hacia la producción, hacia el calor, hacia el impacto, hacia ese riesgo mecánico. Sí es muy importante, obviamente en riesgo eléctrico y en protección visual, considerar, así no esté aquí estipulado, que debe permitir que se mantenga la claridad visual, que no debe presentar distorsiones, la claridad óptica es muy importante. Para manos también dice, para casco, perdón, también indica que deben cumplir con las normas técnicas y especificaciones técnicas internacionales. Ese es tal vez para el único elemento de protección que literalmente desde 1979 existe la exigencia de que el elemento de protección debe cumplir con una norma o una prueba o una especificación técnica internacional. Para ningún otro elemento
de protección lo mencionaba. Entonces, debe haber una norma técnica o una norma legal, así no diga que debe ser certificado, pero dice que debe ser fabricado bajo esas normas o pruebas específicas, ya sea por impacto, que fundamentalmente un casco lo que se espera es que limite la presión aplicada al cráneo, y por impacto, desvíe objetos que caen, amortigue ese impacto y proteja contra salpicaduras, metal fundido o contactos eléctricos y frente a las llamas. Y es la única parte donde esta resolución 2400 menciona el riesgo eléctrico. Sobre guantes, también menciona el riesgo eléctrico, simplemente dice, y estamos hablando de hace 43 años, ¿no?, que deben ser usados guantes de caucho dieléctrico para riesgo eléctrico, de cuero para riesgo mecánico y de hule para riesgo químico. 44 años después, pues ni caucho, ni cuero, ni hule para los riesgos que están allí determinados, pero sin embargo es lo que está allí establecido. ¿Qué consideración hay que tener en protección de manos entonces para el riesgo eléctrico? Suministrar al trabajador protección para manos y las extremidades superiores, para desarrollar actividades en áreas donde haya exposición a ese peligro, tales como abrasiones, cortaduras, etc. ¿Esto qué es? Que además de esa protección eléctrica, pues el guante también, para protección de manos, también debe haber una protección mecánica, porque donde haya una ruptura del guante, pues por ahí hay una filtración de energía y pues no vamos a lograr la protección necesaria. ¿Qué se requiere entonces? ¿Qué consideración hay que tener en cuenta para el riesgo eléctrico? Que esos guantes deben tener una elevada resistencia mecánica, como les acabo de mencionar. Deben ser fabricados en goma o látex. La norma, recuerdan que decía caucho. Bueno, son variedades. Cumplir con la norma técnica STMD 120 o la norma EN 60903. Clasificados por clase desde la 00 hasta la clase 4, desde 500 voltios hasta 36.000 voltios, como tensión máxima de uso. Y pueden ser usados tanto para tensiones o corrientes alternas como corrientes continuas y con sus respectivas restricciones para niveles de tensión bajo las cuales fueron construidos, no para otro nivel de tensión. No usar guantes húmedos, no utilizar guantes para realizar trabajos directos que puedan sufrir daños por abrasión o por corte. Y obviamente hacer ese descarte de los guantes cuando ya veamos que ha perdido su integridad. En cuanto a las herramientas, podemos considerar dos tipos de herramientas, las herramientas aisladas y las herramientas aislantes. Las herramientas aislantes es porque son construidas de un material que es conductor, pero tienen algún tipo de aislamiento que garantiza que no haya transmisión de corriente por el cuerpo. Y las aislantes es que la misma herramienta está construida de un tipo de material aislante. ¿Qué es importante considerar en las herramientas? Pues que deben llevar claramente identificado el sello del doble triángulo para identificar que es una herramienta de protección eléctrica y que tiene un máximo voltaje que resiste. Tener esa doble capa de aislamiento y especificar obviamente el nombre de fabricante, el modelo, la fecha de fabricación y qué norma cumple para poder saber o poder tener la confiabilidad de la herramienta. Deben usarse siempre que se va a trabajar en algún circuito energizado. No hay que descartar el elemento de protección personal que porque estamos utilizando una herramienta aislada, y siempre esa herramienta debe tener como objetivo evitar el flujo de corriente en caso de que haya un corto o cualquier accidente de trabajo haga que la energía tenga contacto con nosotros. Recuerden que esas decisiones que se toman dependen de nuestra vida. Nuestra vida y nuestra salud valen demasiado y es importante tener esa consideración. Herramientas aisladas podemos encontrar de todo tipo. Por ahí creo que tenemos otra acción educativa específica sobre herramientas, sobre los tipos de herramientas, de torsión, de agarre, de corte, etcétera, que son acciones mecánicas que se realizan, pero existen las herramientas aisladas para poder utilizar ese tipo de acciones. Deben usarse exclusivamente para el uso específico para el cual está diseñado, porque aquí cualquier uso indebido no solamente va a ocasionar accidentes, sino puede ocasionar una fatalidad.
alicates deben ser usadas como llaves de agarre, las llaves de torsión para apretar o soltar, los martillos para golpear y no usar unas como palancas o de corte para apretar. Cada uno tiene sus condiciones, sus características, que es importante y fundamental considerar en las herramientas aisladas. Que estar bien identificada con un color vivo y resaltante, como los que vemos acá anaranjadas. Deben tener sus dos capas de aislamiento muy bien definidas y debe indicar claramente cuáles son las normas que cumple. Y fundamental, pues mantenerse en óptimas condiciones. Óptimas condiciones no solamente su material aislado, su material que aísla, sino también su material de trabajo, su material de corte, su material de agarre, su material de torsión. Eso es muy importante considerarlo. Bueno, yo creo que podemos dejar aquí y podemos pasar, Wilmer, si tú me ayudas, por favor, con la evaluación final y revisamos cómo nos va. Mientras tanto, yo voy revisando aquí las preguntas o inquietudes que puedan haberse generado. Claro que sí, ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con esta primera pregunta, nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Los elementos de protección personal para riesgo eléctrico. A. Reducen las consecuencias de un accidente, un 77%. B. Protegen los circuitos, un 4%. C. Evitan accidentes, un 19% de respuesta. Ingeniero Julio, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bueno, mejoramos, subimos del 64% al 77%. Se mejoró. La respuesta correcta es la A. Ingeniero, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir A. Ficha técnica del EPP. B. Manual de uso del EPP. C. Las respuestas A y B son correctas. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta segunda pregunta de nuestro sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Ficha técnica del EPP, un 2%. B. Manual de uso del EPP, un 2%. C. Las respuestas A y B son correctas, un 96% de respuesta, ingeniero. Nos fue nuevamente bien. Aquí ya nos había ido bien inicialmente con el 96%, subimos al 97%. La respuesta correcta es, pues, un programa de gestión debe tener tanto manual del usuario como ficha técnica. Muy bien para todos. La respuesta correcta era la C. Ingeniero, muchísimas gracias. Vamos entonces con esta tercera y última pregunta de nuestra acción educativa. Un elemento de protección personal. A. Es un control complementario al riesgo. B. Sobran si hay controles administrativos. C. Sobran si el trabajador es experto. 15 segundos para que puedan dejarnos su respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A es un control complementario al riesgo, un 97%. B, sobran si hay controles administrativos, un 1%. C, sobran si el trabajador es experto, un 2%. Ingeniero, ¿qué tal esta última pregunta? Nos fue bien, nuevamente mantuvimos el 97%, inicialmente con 150 personas conectadas, ahora hay más de 230 personas conectadas, mantuvimos el porcentaje. No sobran de ninguna manera, si así sea experto, si haya procedimientos, exista lo que exista, deben ser utilizadas de manera complementaria, como lo dice la norma. Aquí tenía una última pregunta de María Elsa Orozco, dice que si una entidad pública que contrata por prestación de servicios a una persona natural para mantenimiento de red eléctrica de instalaciones como objeto del contrato, el contratante debe suministrar los elementos de protección personal al contratista, depende cómo haya quedado establecidas las condiciones del contrato. En términos generales, pues una persona natural, que es un contratista y lo contratan por prestación de servicios, pues ahí se entiende, así como no hay ninguna vinculación laboral que involucre pago de primas, cesantías, prestaciones, etcétera, porque todo va inmerso en el contrato, pues también
elementos de protección e incluso herramientas que utilice para hacer ese mantenimiento deben contemplarse en el contrato. Lo que sí debe considerar es que debe tener unas características y unas condiciones mínimas en el contrato. Bueno, esta palabra mínima es como medio harta. Unas características suficientes, quitemos la palabra mínima por suficientes, que garanticen la protección de esa persona que va a realizar el trabajo. Porque así como el contrato dice que la hace bajo su responsabilidad, etcétera, etcétera, pero cumpliendo los aspectos legales de la legislación colombiana, y como trabajador independiente, pues también debe garantizar su seguridad y protección. Y aquí el contratante lo que debe garantizar es que el trabajador haga esas labores en condiciones de seguridad, porque finalmente es quien está colocando o el dueño del riesgo, y debe velar porque las personas que trabajan en ese entorno pues estén permanentemente seguras. No es más por mi parte, Wilmer. Muchas gracias. Ingeniero Julio, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos una excelente tarde, un excelente día y nos veremos entonces en nuestro próximo evento web. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por su participación y acompañamiento en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor.
Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.